Doctora, una Entonces nos pregunta. pregunte, solicito. Doctora, ¿la semejanza y la imagen es diferente, las dos? ¿La imagen y semejanza es diferente? La imagen que Dios tenía en cuanto a Adán o que se estableció en cuanto a Adán era que era su hijo, ¿sí? Imagen no de humanidad, Dios no es humano para llegarle a poner una imagen a Dios, ¿sí? Pero la semejanza y lo que podía mostrar es que Dios ve, Dios oye, el hombre oye. Entonces el ser humano tiene facultades y los sentidos que también tiene Dios, ¿sí? Por eso Él nos creó con esas facultades. Y algo importante, que nos creó con el poder de elección. Todos tenemos el poder de elección y podemos elegir agradar a Dios o desagradar a Dios. Entonces, por esto fue que Adán eligió el pecado, porque Dios lo creó verdaderamente libre, pero también lo creó con el poder de decisión. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, por Pastora, esto, el hombre, el ser humano, cuando puede decidir, pues resulta que no decide a Dios. Dime, o sea que podemos decir que el hombre antes de pecar tenía ahí sí tenía un libre albedrío. sí, Señor, era verdaderamente libre antes de pecar. Sí, porque no era esclavo de Ya nada. después de pecar quedó esclavo del pecado. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señor. Bueno, ya teniendo en cuenta de que el ser humano adquiere una naturaleza de pecado, ¿sí? El ser humano es el que decide si sigue con la naturaleza pecaminosa o se arrepiente y se convierte y busca a Dios, que es lo que buscamos, que el hombre conozca a Dios y conozca a su Hijo Jesucristo. Esto es la meta del creyente. Bueno, entonces aquí notamos en cuanto a convencimiento de pecado que Adán pecó y perdió la naturaleza divina. Y por tanto fue que entró la naturaleza pecaminosa, porque pierde esa naturaleza divina, ¿sí? Y los hijos también son engendrados con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, dice, y vivió Adán 130 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, de ahí para allá de Set, los hijos siguen naciendo en pecado, aunque Caín, todos los hijos de Caín también nacieron con la naturaleza pecaminosa. Desde el momento que Adán pecó, en maldad hemos sido formados, dice ahí, en pecado nos concibió nuestra madre. Salmo 51:5. Entonces, la naturaleza pecaminosa se adquiere desde el momento que hay una relación sexual, que la persona, mujer y hombre, se unifican, y eso hace que el hombre engendre, la mujer concibe, y cuando hay una fecundación, entonces ahí ya comienza la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Todos recibimos esa naturaleza de pecado o de ira.
esta nueva naturaleza pecaminosa comienza a dar fruto, es decir, a manifestar y reproducir el mal que en ella hay. Por ejemplo, si sembramos una mala semilla, aunque su apariencia sea normal, al tiempo de recoger el fruto, este evidenciará la condición de la semilla, sea mala o sea mala, ¿sí? De igual forma, la naturaleza pecaminosa con la que el hombre nace se hace evidente en las obras de la carne, por lo cual es necesario que sea erradicada del hombre para que éste comience a dar nuevos frutos. ¿Sí? Es lo que nosotros conocemos respecto a la naturaleza pecaminosa que va a dar fruto de pecado. Por esto es que necesita volver a nacer el ser humano. Y pues repasamos que el corazón es la fábrica de pecado, que de adentro del corazón de los hombres es que sale el pecado. Y evaluamos que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, la lascivia, las avaricias, las maldades, la envidia, la soberbia, la sensatez. Según Marcos 21-23, todo esto sale del hombre y contamina al hombre. Dice que sale, no dice que estos son espíritus, sino que esto es el pecado, literalmente el pecado. Porque la personita va a evidenciar en su carne lo que hay en su corazón. ¿Sí? Se supone que todas las personas saben que han cometido pecado, pero cuando enseñamos este tema, la persona amplía ese conocimiento. También hablamos de que el pecado es comparado con una podrida llaga. Y pues recordemos el versículo de Isaías 1, del 4 al 6 creo que es. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta hasta el pie, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. ¿Sí? Ver una herida abierta, ver una herida con gangrena es un poquito desagradable. ¿Sí? Entonces Dios nos ve así, como podrida llaga. Él tiene la iniciativa de ayudarnos, pero recordemos que las obras del pecado se ven en la carne. Por eso muestra lo que sale del corazón en la carne. Y entonces ahí aclara, estas son las manifiestas, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, todas estas cositas que salen del hombre son evidentes. Este es el fruto del pecado. Esto es lo que la gente evidencia mucho como pecado. ¿Listo? Gálatas 5, 19 al 21. Qué pena molestarte en la diapositiva anterior. ¿Será que me puedes confirmar las citas que no se veía por el borde de la pantalla? Isaías 1, 4 al 6. Muchas gracias. Isaías 1, 4 al 6. ¿Listo? Entonces, pues resumimos que no solo tenemos una naturaleza de pecado, sino que pecamos a diario y lo hacemos de varias formas. Y pues creo que nos acordamos de las formas de pecado. Pecamos por palabra,
Pecamos por palabra, cuando dice que mentimos, maldecimos, decimos chismes, groserías, toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. De toda palabra ociosa se dará cuenta en el día del juicio. Entonces no podemos llegar a ignorar que tenemos un librito donde se escribe absolutamente todo. También pecamos por pensamiento. Y los pensamientos no se evidencian muchas veces, ¿sí? Están internos. La gente tiene maquinaciones, vanidades, maldades, codicias. El Salmo 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Proverbios 12:2, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces nosotros debemos evidenciar que en el libro de las obras se escribe todas estas formas de pecar. Debemos contarle a las personas que les vamos a enseñar con los discípulos o simplemente nuestros hijos, nuestra casa, nuestra propia familia, y decirnos a nosotros mismos todas estas formas del pecado. ¿Listo? Pecamos por obra, pues ya hemos hablado de que las obras de la carne son, no te alcancé a leer, Salmo 51, ¿qué? 54:1 Sí, no, dijiste. 51:4 que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, pues, Muy o sea, bien, pues ahí. se peca, si yo peco contra mí, contra su merced, o si peco, digamos, como en las cosas sagradas, pues, o si peco contra la naturaleza de manera indirecta, todo es contra el mismo Dios. Es lo que entiendo. Sí, señor. Absolutamente todo va a ser contra Dios, porque es que el que nos creó fue Dios. Y desafortunadamente, dañamos el plan de Dios. Porque el plan de Dios es que ninguno se pierda. Pero cuando estamos en pecado, queremos seguir perdidos. ¿Sí? Y hay que reconocer que el pecado atrae, el pecado gusta, ¿sí? El pecado deleita, entonces las personas, aparte de que esclaviza, pues las personas no quieren salir de ahí. Hemos visto la gloria de Dios nosotros que estamos por fuera. Dice, al cometer acciones de pecados que ofenden a Dios, están contra sus mandamientos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Recuerden Romanos 3, del 9 al 18. Ahí está la condición del hombre frente a Dios. No hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie justo. Nadie busca a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno, dice ahí. Hay una lista de las personas como nos ve Dios. ¿Listo? Pues pecamos por vista, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sí? Sacar quiere decir abstenerse, negarse. ¿Sí? Voltee la mirada para otro lado. Cierre sus ojos. Niéguese a mirar. No que te saque un ojo con un... ¿Listo? Aunque literalmente
Las personas irán al infierno con los ojos, con las manos, con los pies, pero la persona al negarse evitará la condenación. Puede dominar sus ojos, puede tener dominio de sus manos, de sus pies, aún de su boca. Dios nos ha dado esa capacidad. Aunque tengamos naturaleza mala, podemos decidir. ¿Listo? Por esto tenemos el poder en el arrepentimiento de renunciar a la naturaleza pecaminosa. ¿Listo? Pecamos por omisión, ya lo habíamos hablado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues les he contado como pecado. Sabemos orar, sabemos leer la Biblia. Es demasiado importante estar leyendo la Biblia. ¿Sí? Ustedes saben que a mi pastor Israel no le gusta dar versículos para inspirarnos a ir a investigar, a buscar dónde se encuentra, pero la cartillita que él mismo es el autor, esta cartillita sí está llena de versículos. Y nosotros por eso Pastora, es que debemos usar la Biblia para nacer del agua. Dime, hermanita. por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? No sé si a otras personas, pero sí quería decir que si uno ora y pide discernimiento al Espíritu Santo para uno poder entender la palabra, ¿sí? Pero hay versículos de la Biblia que uno no los entiende, a pesar de que uno pide la dirección del Espíritu Santo. Por ejemplo, en mi caso, yo lo leo 3, 4, 5 veces para intentarlo entender, pero hay un momento que no lo entiendo. Entonces, ahí, ¿qué Bueno, podríamos hacer? un secretico para entender es hacer una lectura completa. Siempre que no entienda un versículo, lea atrás y adelante. Trate de sacar el tema completo del que está hablando el pasaje, ¿sí? Otra forma de llegar a discernir, entender, poner el sentido a las escrituras es que usted tenga a la mano una Biblia católica, una Biblia evangélica, cristiana y la Biblia Reina Valera. O sea, usted puede tener 2 versiones o 3, ¿sí? Y puede llegar a comparar la forma en que interpreta las otras versiones. Con eso usted puede alcanzar a tener algo de entendimiento. Aparte de eso, pues cuando nace de nuevo, recuerde que la escritura va a ser escrita en la mente y en el corazón de la persona. Entonces la persona ya no tendría este problemita de no entender, ¿sí? ¿Por qué no se entiende? Porque uno no se tiene la costumbre, la disciplina de leer las escrituras, de memorizarlas, pero todos podríamos entenderlas porque todos en el estudio, en el colegio, cuando nos enseñaron a leer, nos enseñaron a tener comprensión de lectura. Siempre pensar en los lugares, los personajes, como la escena de qué es que está hablando, ¿sí? Siempre hay que buscar leer con buena comprensión de lectura. Hay casos donde no se va a entender como las genealogías porque hay nombres muy raros, entonces, o ciertos capítulos que va a hablar de cantidad de nombres y las personas pues quedan aburridas leyendo la Biblia porque no entendieron eso. Pero las genealogías son parte del orden de Dios y es como Dios es detallista y tiene presente todas las generaciones y las familias, ¿sí? En el cielo aparece nuestra genealogía, nuestra familia. Entonces en la Biblia cuando leemos la genealogía, pues es un poco complejo entenderla. De igual manera hay pasajes que hay que leer 2 o 3 veces como Proverbios, como los Salmos, como Eclesiastés, como Job, porque son libros de mucha sabiduría. Entonces tú debes leer prestándole atención, bastante atención, con atención, pues habiendo orado. Eso también es importante, el respeto a la Biblia, también habiendo orado, ¿sí?
Y pues mientras que se nace de nuevo, pues hay que hacer todos estos ejercicios. Un estudio deductivo, un estudio inductivo, un estudio expositivo, que sacar el personaje, que sacar el lugar, que sacar como el tema de qué es que está hablando, ¿sí? Y así pues vamos a ir comprendiendo un poco más la Biblia. Otro detallito es leerla en orden. No lean salteado un día una página o al azar que donde abrí voy leyendo, no. Tranquilos que yo les voy a dar una clase sobre la Biblia, ¿listo? Para entenderla un poco más, para no seguir pecando por omisión. ¿Listo? La Biblia es la enciclopedia de la sabiduría. Entonces, también pecamos por incredulidad, pues sabemos que la idolatría manifiesta la incredulidad a Dios. Llega un momento que tienen una fe errada, ¿sí? Entonces dice, cuando no le creemos a Dios lo que ha dicho y está establecido en su palabra. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Listo, que no haya un corazón de incredulidad, porque existe el corazón incrédulo y la mayoría hemos sido incrédulos. Por un dicho que hay por ahí que hasta no ver, no creer, dicen, ¿cierto? Y entonces las personas, desafortunadamente sin fe, cuando no conocemos a Dios, buscamos andar es por vista. Pero cuando ya conocemos a Dios, obramos por la fe. Y la fe es contraria a ese dicho. Dice que el dicho dice que hay que hasta no ver, no creer. Pero en cambio la fe conforme a las escrituras, es que hay que creer para ver. ¿Listo? También pues se peca por ignorancia, ignorando las buenas noticias de salvación. No se escudriña, cuando no se escudriña la Biblia, que fue lo que acabamos de hablar, cuando no se estudia, no se examina, no se investiga, pues entonces hay ignorancia. Ustedes y yo hemos dejado de ser ignorantes en el conocimiento que estamos recibiendo, ¿sí? Ya no se nos va a contar este pecado porque ya estamos conociendo. ¿Listo? También pecamos por indiferencia, cuando no se aporta, no se ayuda, cuando se ve la necesidad y más bien cierra su corazón y se endurece y dice, yo no ayudo a esa persona. ¿Listo? Por falta de amor, dice en primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Entonces, debemos desarrollar en el nombre de Jesús esa oportunidad, ese privilegio de conocer el Evangelio y darlo a conocer. Esa es una manera de ya no ser indiferente. Cuando damos a conocer, para eso usted se está capacitando, para ya no pecar por indiferencia, ¿sí? Empezar a dar a conocer el Evangelio. Cuando usted empieza a orar por las personas, ya no peca por indiferencia. Y cuando empieza a bendecir, a dar, a diezmar, a ofrendar, a ayudar a la familia, a las personas, ¿sí? A veces es difícil dar porque ya no se confía, ya en los buses, en los lugares, pues uno dice, mejor les doy unas galletas y no les doy unas monedas, ¿sí? Pero esto es cuestión de discernimiento y de aprender, pero también es amor, para no estar pecando por indiferencia. También pecamos por complacencia. Entonces, el aborto es un pecado de complacencia, tanto el que lo practica como el que realiza el aborto se le cuenta por complacencia. Cuando habiendo entendido el juicio de Dios, que no solo hacemos cosas malas, sino que nos complacemos con los que las practican. ¿Listo? Romanos 1:32. Muchas clases de pecado en complacencia. Dios nos dé discernimiento más y más
Y usted pídale, Señor, yo de qué manera estoy pecando, cuántas veces al día peco. Hay que empezar usted mismo a corregirse eso. ¿Listo? Pecamos por necedad. Este ya lo habíamos visto, pero nos sobra repasar. La necedad es cuando la persona niega a Dios, cuando es terco, voluntarioso también en su razonamiento. Y pues ahí vemos algo de la evolución en cuanto a Charles Darwin, que este fue el que habló de que veníamos del mono, y todas las personas que crean en este escrito, en esta filosofía, pues en esta teoría, pues esas personas se van a condenar. Y no solo esas personas, sino que se le va a cobrar a Charles Darwin todas las personas que creyeron en esa filosofía. Por eso se peca por lo escrito. Pues, pastora, una pregunta. Señor, pregunta. Pues yo no sé. Bueno, preguntar con respecto a lo que su merced dice de necedad. Yo he leído en Tesalonicenses, leía en la segunda carta que Dios va a permitir que las personas, digamos así, que lo rechazaron. Yo entiendo que eso es como pecado de necedad, que sean engañadas para condenación. Pero yo busco la cita. Sí, Pero bueno, señor, esa es la idea de lo que yo quería sé cuál decir. es la que dices tú. Eso se llama la apostasía, es lo que estamos viviendo en estos tiempos, que Dios permite que tengan un espíritu de engaño, que sean engañados. Y eso es la apostasía, eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, pero tengamos la fe que mientras hay vida y esperanza, con la predicación del Evangelio, vamos a seguir alcanzando muchas más personas. ¿Listo? Para que esas personas que están en el error se arrepientan y se conviertan. ¿Listo? Y pues recordemos que el pecado tiene peso, color, olor. No se nos olvide esto. Ay, ¿qué hice? Entonces, el peso está en Miqueas 7:19. El color está en Isaías 1:18. El volumen está en Isaías 53:6. Y pues aparte de que pecamos por naturaleza, tenemos formas de pecar. El pecado está vivo, gobierna el corazón. Tenemos que desarrollar un verdadero arrepentimiento a partir de estar convencidos de pecado. Si para una persona una mentirita piadosa no es pecado, entonces pues demasiado triste, ¿cierto? Demasiado triste que una persona no aborrezca la mentira. Y si una mentirita piadosa no le es pecado, quiere decir que no está convencido aún. No está convencido de pecado. Entonces, pues, sea Dios ayudando a todas las personitas. Y pues asimismo muchas cosas. Cuando uno es vendedor, uno como vendedor habla exageradamente, que por hacer la venta, eso, mejor dicho, de todo dice. Y cuando uno aprende que está pecando por palabra, entonces uno le toca aprender a analizar sus palabras, cuántas veces al día está pecando de palabra, ¿sí? Porque eso se apunta, eso se acumula, eso tiene mal olor, eso muestra lo podrido que está uno, eso muestra toda la cantidad que está escrito en el libro de las obras. Por eso debemos tener claro que pecamos, somos pecadores, porque nacimos de padres pecadores, con una naturaleza pecaminosa, y que todos los días pecamos y practicamos el pecado. Pues más como un resumen. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Recuerden que el pecado mata. El pecado mata totalmente.
Es peor que el cianuro. ¿Listo? Dice, por esta condición que se tiene, el hombre merece morir y pagar por su pecado. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces nacimos muertos, separados de Dios. Allá en la Biblia muestra que cuando Dios le establece a Adán, el día que coma, ciertamente morirás. La primera muerte que entra al ser humano es la muerte espiritual, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir desarrollando un poquito más sobre la paga del pecado. A partir de que entra la muerte y que entra el pecado, todas las personas tendrán su propio libro, su libro de las obras, ¿sí? Su libro de las obras propio, personal. Todo lo que diariamente hacemos está escrito en un libro que en la Biblia aparece como el libro de las obras, el cual será abierto el día del juicio y es donde están escritas todas nuestras obras minuto a minuto, incluyendo la intención y las consecuencias. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, por esto se llama el libro de las obras, porque ahí están escritas las obras del pecado, la intención y la consecuencia. ¿Listo? La buena noticia es que existe un borrador capaz de borrar todo lo que está escrito en este libro, ¿sí? Y es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús ya ha sido derramada para borrar nuestros pecados. Lo único que necesitamos es aplicar la sangre de Jesús al libro de las obras, para lo cual se debe reconocer que se ha pecado. Lo primero que una persona para ser salva debe reconocer que ha pecado. Para nacer del agua debe reconocer que ha pecado. Para borrar este libro debe reconocer que ha pecado. Confesar el pecado, ¿sí? ¿Cuántos libros más hay en el cielo? ¿A cuántos libros se refiere que van a ser abiertos? A los libros de todas las personas, porque van a haber muertos grandes y pequeños. Es decir, hay libros para niños, y hay libros para jóvenes, y hay libros para ancianos, para mujeres, para hombres, y por eso dicen los libros serán abiertos. Pero también en aquel día estará el libro de la vida, que en el libro de la vida todas las personas estamos inscritas para vida eterna. Pero cuando la persona muere sin nacer de nuevo, el nombre será borrado. También está el libro de las memorias, donde aparecen escritas las personas que oran y las personas que son generosas, y tendrán recompensa para esta vida y en la vida eterna si nació de nuevo. También está el libro de la verdad, donde va a aparecer el proyecto de vida que Dios tenía para la humanidad, para nosotros, ¿sí? También va a aparecer la Biblia. La Biblia es otro libro que va a estar ahí, y Jesús lo estableció, dijo, mis palabras os juzgarán en aquel día. Y también establecemos que es como una espada que va a estar en el día del juicio, es una espada de doble filo, ¿cierto? La persona no tendrá excusa que no sabía, porque ahí la Biblia le va a atestiguar que sí había leído, que sí sabía. ¿Listo? Gracias, pastora. Pastora, después cuando pueda, nos puede regalar como las citas donde puede uno verificar cada libro cuando pueda. Gracias. Sí, claro, sí, me parece interesante. De hecho, después les hago o se las mando a algún grupo. Estoy pensando
que ustedes me pueden hacer preguntas al grupo y se las contesto ahí en audio por el grupo. ¿Listo? Y así hizo Lady esta mañana y muy chévere porque pudimos resolver unas preguntas. Entonces, de pronto, como para no quedar con vacíos, aprovechemos este grupo de WhatsApp y puede hacer las preguntas. ¿Listo? Y ahí estaré, pues espero poderles responder todas con la ayuda de Dios. Bueno, Pastora. entonces, Gracias, Juan, pastora. dime. Pastora, como será juzgada por naciones, también se abrirá el libro de las, por ejemplo, de las constituciones de cada país. ¿Sí me hago entender? Pues sí, ya la entendí. La Biblia dice que las personas sí tendrán su ley y también pueden ser juzgados conforme a su ley, ¿sí? La ley de cada uno, pero la mayor ley con la cual el juez de vivos y muertos va a llamar a las personas es la Biblia, ¿sí? De ahí para allá la persona podrá argumentarse en que yo era indígena y que mi ley decía que el árbol era Dios, pues se le contó como pecado en necedad y su ley estaba equivocada y entonces será juzgado y condenado por haber creído eso. Pastor, una pregunta. Dime. Pero es que, o sea, lo que usted está diciendo sí es verdad, pero también es lo que él dice, porque nos explicaba un día el pastor Israel, digamos, una persona que estaba en combate y mató a personas allá, entonces no se le va a escribir en el libro de las obras, mató a tantos y lo van a acusar por eso, no porque estaba peleando un combate y él estaba sujeto a las autoridades en ese momento, entonces sí va a ser juzgado por la ley que le rige en ese momento. O sea, por la nacionalidad y donde pasó, porque usted sabe que cada caso va a tener un juicio, ¿cierto? Que es así, cada cosa va a tener un juicio. Claro, sí, señora. En el caso de los policías, en el caso de los médicos, en el caso de los indigentes, de los indígenas, cada uno tuvo su ley, ¿sí? Su gobierno, su constitución, pero no le salva ninguna, esa le va a salvar. O sea, si alguno se argumenta con su propia ley, pues ahí se le va a establecer porque la infringió. Por ejemplo, la ley del pueblo de Israel, ¿sí? La Torá, o bueno, los 613 mandamientos, Jesús los guardó para librarnos a nosotros de estas leyes. Por lo menos para nosotros, Jesús guardó 613 mandamientos porque Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces establecemos que una persona que sea juzgada por el Código de Policía, por la Constitución Política de Colombia, pues la Constitución Política de Colombia, un ejemplo, en el artículo 1, preámbulo 6, creo, en el artículo 1 no, se me olvidó cuál es, de la Constitución Política de 1991, dice que tenemos libertad de culto. Entonces una persona puede llegar allá a justificarse delante de Dios, pero yo creí en la Virgen de allí, yo creí en el Señor de allí, yo creí en la... Porque mi Colombia, mi ley dice que tengo libertad de culto. ¿Sí me hago entender? Entonces las personas pueden argumentar de alguna manera su credo y se les va a evidenciar que su ley o su credo o su forma de haber vivido no lo salva. Al contrario, esas leyes le van a ser para condenación, como ha sido la ley de Moisés para los judíos. Ha sido bastante gravosa porque según la ley de ellos no podían fallar a muchas cosas y la misma ley los llevó a fallar en infinidad de cosas. El único que pudo guardar la ley de Moisés fue Jesús, ¿sí? Entonces, pues la misma ley muestra qué es el pecado, ¿sí? No tengo un argumento de decir que la Biblia, no tengo un versículo que muestre que la Biblia
o no el versículo como tal, que muestre que van a salir allá la Constitución Política de Colombia, y la Constitución Política de Estados Unidos, y la Constitución Política de China, de Japón. No, eso no, eso, a Dime. eso no me refiero. A eso no me refiero, sino que cada quien va a ser juzgado según en la ley que haya vivido. Lo que usted estaba diciendo, digamos, de los indígenas. A ellos, si no tenían constitución, a ellos les va a juzgar la ley, o sea, pues sí, la palabra de Dios, pero digamos un ejemplo, la ley bajo la que ellos vivieron. Por lo menos Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, en el mundo entero no habrá excusa de que no se conoce sobre el sacrificio de Jesús. Y más que nosotros vamos a estar predicando el Evangelio, ahora nosotros somos la ley de salvación para muchos, ¿sí? De modo que nadie tendrá excusa. Por eso dice Romanos, nadie Pero es tendrá que yo excusa. no, es que pastor, es que yo no digo Yo para sé salvación, es que no hay otra manera de ser salvo si no es a través del Señor Jesús, no es por cumplir la ley o no cumplirla, porque se sabe que es naciendo de nuevo, pero sí va a ser la persona juzgada según el donde haya vivido, o sea, según la cultura o la ley que lo haya avalado en ese momento. Pues creo por lo que que es está así. escrito, por lo menos, Charlie, Sandrita, lo que No, pasa pastora, pero, es que un pastora, bíblico, los dos pastora, lo dos que pasa es que testigos. también la Biblia dice que nosotros debemos sujetarnos a las leyes terrenales. Dime. O sea, Paz, recuérdeme la cita de Hebreos. Te oigo. Hebreos, pastora. Hola, hermanito, no te oí. pastora, es que dice que también nosotros debemos sujetarnos a las leyes terrenales, o sea, a las leyes de cada país. O sea que si nosotros violamos las leyes de cada país y la persona se condena, pues también va a recibir por no haber acatado esa ley de ese país. Es Sí, más o eso menos es eso. verdad. Eso es y también verdad. habrá otro que, por ejemplo, lo que decía la hermanita, el soldado que simplemente estaba cumpliendo órdenes y mató 10 guerrilleros, por decir algo, pero no se le van a contar porque estaba defendiendo lo que dice la Constitución, que estaba defendiendo su país. Pues eso Sí, es lo lo que mismo dice. Luz, yo creo que considero una cosa y es que, por ejemplo, eso se puede, digamos, decir que sí es pasable cuando la persona no conoció de Dios o cuando no sabe bien, porque, por ejemplo, hay un mandamiento y dice no matarás, por más que sea una ley en tu país o que lo puedas hacer, pues considero que es un pecado. Es como, por ejemplo, o no recuerdo cuál es el país que hay, donde legalmente un hombre puede tener más de 2 esposas, pero pues en la Biblia eso ya sería adulterio. Sí, por eso te digo que va a estar la Biblia allí como la mayor autoridad de todas las leyes. Las autoridades. Pero es mientras la persona conoce de Dios, ¿no, Luz? O sea, mientras Sí, conoce el Evangelio. claro. ¿Ustedes saben cuántas personas mató David? No, señora. Dice que 10,000. Dice por ahí una canción. David Pastora, mató y Saúl. Pero no, lo que Lady está diciendo mal, lo que Lady está diciendo está mal, porque sí es así como el Señor y yo estamos diciendo que si digamos está el soldado ahí y está en combate y tuvo que matar 10 guerrilleros, él está bajo la Constitución y bajo el juramento que él hizo ahí, y Dios no se lo va a contar como un asesinato porque Dios respeta la ley, porque toda autoridad es puesta por Dios. Sí, y él tiene que cumplir y el soldado tiene que cumplir con su función. Claro, lógico. Sí, pero no olviden que Discúlpenme, que sería vayan más llenando la asistencia, que ya está el link de la asistencia. Por favor. listo. además, ¿sabe qué, pastora? Yo como no voy a ir por Bueno, allá, póngame cuidado. Pastora, Es pero yo verdad acabo que de las entrar. autoridades darán cuentas a Dios. ¿No va a ir a dónde? Es que yo acabé de entrar y si se Pastora, vale llenarla. es que yo no voy a Sí, ir por allá a claro. ese juicio. Bueno. Voy a ir al juicio, pero no voy a estar al frente, Pues, pastora. Entonces, pues, sí, ahí me salvé. su merced no se afana si va a ser enjuiciado.
Muy bien, Ricardo. Bueno, el punto es que hay que buscar las citas bíblicas. A David no se le contó todos los muertos porque David estaba bajo la justicia, ¿cierto? Pero quiere decir que sean justificados unos u otros porque hay leyes que han aprobado la marihuana, otros han aprobado otros han aprobado el matrimonio contra naturaleza y sucesivamente las leyes están contra la ley de Dios. Entonces, usted verá si quiere que lo juzguen con las leyes que usted ha vivido o que lo juzguen con la ley de Dios, ¿sí? Y pues el salmista David una vez dijo, prefiero caer en manos de un Dios vivo. Es que, pastora, como usted lo dijo en estos días, ¿no? Cuando ya uno vuelve a nacer de nuevo, o cuando uno vuelve a nacer, entonces ya uno tiene el temor piadoso, ¿no? Como esta película de El Soldado de Guerra. No sé si le han llegado a ver. Que a pesar de que a él lo forzaron a agarrar un arma, de que le pusieron situaciones y situaciones para que él agarrara el arma, él dijo que no, que él se mantenía, era el no, porque él tenía el temor piadoso, ¿sí? Y su función fue otra, ayudar y fue el último que ayudó a todos los soldados heridos. Entonces yo creo que uno tiene la potestad, a pesar de que uno tiene que regirse de reglas y normas del César, uno tiene como la potestad de seguir a Dios. Y Dios también lo dice en la Biblia, que así tengas que dejar a tu padre y a tu madre por seguirme a mí, eres digno de mí. Entonces yo creo que si tenemos un corazón temeroso a Dios, y sabemos que algo de nuestro trabajo, de nuestro gobierno, nos está llevando por el camino que no es, y tenemos es que mantenernos firmes a la palabra de Dios y a las cosas de Dios. Yo creo que Dios no contaría que no, tú no obedeciste al gobierno, sino que obedeciste mi palabra. No sé si Pastora, yo tengo opinión. Sí, dame tu opinión, a ver si continuamos la clase. Lo que pasa es que en Romanos 13 creo que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, sí, nosotros tenemos que someternos a las autoridades, pero ya como un principio, podría decirlo yo. Cuando nosotros ya hemos conocido la voluntad de Dios, y una de esas autoridades nos somete a hacer lo que está por fuera de la voluntad de Dios, ahí ya hay un problema. O sea, nuestro principio ya es hacer la voluntad de Dios, porque conocemos qué es lo que nosotros hagamos. Que las autoridades... Por ejemplo, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la vida de Daniel, cuando sacaron este edicto de que tenían que adorar a una cierta imagen, no me acuerdo bien, y él decidió fue hacerlo, y que solo tenían que orar a un cierto Dios, no me acuerdo bien, a una persona, a un rey. Y pero Daniel uno tiene que regirse. Orar, y lo hizo con las ventanas abiertas conforme era el principio de la oración en el tiempo, ¿no? Orar esto de pie o de rodillas mirando hacia Jerusalén, y él lo hizo. Y aunque le dijeron que no, pero eso iba en contra de lo que él conocía y que le agradaba a Dios. Entonces uno tiene que también aprender a interpretar eso, ¿no? Pues no sé, es una opinión. Otro ejemplo sería Cifra y Púa, cuando el faraón les dijo que mataran a todos los niños y dice que tuvieron temor en el corazón. Pero entonces ahí sí habría que discernir, como decía Daniela, porque pues teniendo en cuenta lo que la pastora decía respecto que David, hay que discernir como las situaciones. Lo que pasa es que una cosa son las autoridades puestas acá en la tierra, y pues otra cosa somos nosotros también como personas naturales. Bueno, pienso yo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, pastoras. ¿Cómo está? Bien, hermanito, ahí está el chat de la asistencia, vayan llenándolo, por favor. Gracias. Y continuamos. Pasar una pregunta. Bueno, yo soy militar. ¿Sí? Yo soy militar y pues están que las normas, que las leyes. Yo soy militar, por ejemplo, yo haría en la Constitución política. Hay un protocolo
hay órdenes, que hay un decreto por esas órdenes. Y si yo no las cumplo en mi trabajo, ya yo desobedezco esas órdenes y me puede implicar delitos. Por ejemplo, si yo voy a un Hermanito, combate, es que estamos entrando en un tema que no reincide en este pasaje que vamos a estudiar. Mire, la ley y la Constitución la podemos obedecer si no nos está atentando a salvación. ¿Listo? Si no nos atenta a salvación. Si hay algo que te obliga y que tus principios para salvación, tú mismo podrías llegar a poner delante de Dios la ley de esta vida, la cual tú también quieres obedecer, y la ley de Dios, ¿sí? Jesús nunca vino a abrogar la ley. Jesús dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, siempre debemos trabajar obedeciendo al César y obedeciendo a Dios. Si ustedes leen el libro de Crónicas, la primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Reyes, segunda de Reyes, va a aparecer, y aún en los jueces, va a aparecer que los hombres no quisieron ser gobernados por Dios, sino que quisieron reyes y jueces y que los gobernaran y les establecieran leyes. Pues los seres humanos, por su naturaleza pecaminosa, a fin de cuentas no iban a cumplir esas leyes, entonces la mayoría las infringieron, aún los mismos reyes. Ahí aparece, e hizo lo malo delante de Jehová, e hizo lo malo delante de Jehová. De 42 reyes, 8 personas creo, no me acuerdo si es así, pero creo que solo son 8 reyes los que hicieron lo bueno delante de Jehová. El resto hizo lo malo delante de Jehová, ¿sí? Si tuviéramos que separar todo lo que implica las leyes, y pues de hecho buscar los 2 testigos de que las personas, recuerden que hemos aprendido que todo en la Biblia debe tener 2 sustentos bíblicos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la Biblia, y nosotros nos regimos por la ley de la Biblia, sin desobedecer al César, sin desobedecer que hay que guardar el código de policía, que hay que seguir los derechos humanos, la constitución política, o sea, todo está sujeto a que usted obedece o desobedece. Pero vuelvo y le aclaro, las leyes por las cuales serán juzgadas las personas, las leyes por las cuales serán juzgadas las personas, leyes terrenales, y por lo cual las autoridades darán cuentas a Dios, esas leyes no sirven para salvación. Aquí autorizan el divorcio y la gente se casa y se recasa, pero igual las autoridades le darán cuenta a Dios por qué dañaron tanto las leyes, ¿sí? Pero las personas que se complacieron en esas leyes también se les va a contar como pecado por complacencia. Ahí tendríamos que hacer una sola clase solo de las leyes, y me tocaría cambiar esta diapositiva y buscarles otra para poderles organizar todos los puntos de vista. Yo no estoy diciendo que la Constitución y el presidente y la alcaldía y todo lo que estamos viviendo no se obedezca, porque debemos obedecer, pero si algo atenta contra su salvación, usted debe analizarlo y escogerlo, como dijo Daniela, respecto ¿fue Daniela la que habló? ¿Caro? ¿Quién fue que habló? Respecto a Daniel, cuando Daniel determinó agradar a Dios orando. Entonces en la Biblia hay casos de casos, ¿listo? Para que no entremos en cuestiones acá, porque se nos va la clase. Ayer se nos fue sin terminarla por un poco de preguntas, y yo les pido el favor que tratemos de manejar preguntas respecto al tema, ¿listo? Entonces, continuemos. Pastora Lutari, un solo apuntecito. Además, dime. Pastora Lutari, ahí también se salieron del tema, porque el tema no era en cuanto a las personas conocedoras. Están hablando de los que van a ir al juicio, ¿sí? Por sus obras en el libro de las obras, ¿sí? Entonces,
al decir que una persona no tiene justificación de matar a otra, de matar a 10, que porque la ley no hay justificación. ¿Por qué? Porque si la persona se fue a ese lugar y va a estar ahí adelante del trono, del juicio, del gran trono blanco, es porque no nació de nuevo, es porque no conoció a Dios, es porque todo. Entonces ahí se mezclaron dos temas que nada que ver el uno con el otro. Por eso es que Ricardo dice que él no va a estar allí. Por esto es importante que todos trabajemos. Perdóneme, mamita, perdóneme por preguntar. Solamente quería aprender, pero perdone. La pregunta está buena, lo que pasa es que la pregunta está buena, lo que pasa es que cuando entramos en debate, todos queremos dar una razón y se nos va el tiempo. La pregunta está muy buena, de hecho, quedó ahí grabado para que el pastor sepa que él fue el que le dio la opinión al hermano, para que el pastor sepa que es importante dar una opinión con los dos testigos, ¿sí? Porque para esto pues también estamos tratando de colocar esta grabación en Zoom para que se entienda que el nacer de nuevo no es nada de esta vida, es algo sobrenatural y se está trabajando con la finalidad de llevar a las personas a entender que tiene su libro de las obras y que es con el cual va a ser juzgado, pero que también está el libro de las memorias, está la Biblia, está el libro de la vida, está el libro de la verdad, está el libro de la Biblia, y entonces ahí es donde todos nosotros podemos llegar a desarrollar el juicio. Nosotros podemos ser los jueces y llegamos a decir, esta persona se merece esto, esta persona esto y esto. Pero la Biblia dice que nosotros debemos más bien sacar la viga que está en nuestro propio ojo antes de querer ir a sacar la paja del ojo ajeno. Entonces, convencimiento de pecado va a ser el tema que me lleva a mí a sacar mi propia viga, a examinarme yo mismo, ¿sí? A saber que la ley del pecado en el corazón es la naturaleza pecaminosa, según Romanos 7:7. Ahí dice, a la verdad, la ley es buena y es santa, pero hay una ley en mis miembros y es el pecado y me gobierna y me lleva a pecar. Entonces, aquí entraríamos en un tema hermosísimo en cuanto a la ley, porque la pregunta no es mala, la pregunta está muy buena. Lo que pasa es que cuando vayamos a argumentar, sería bueno ya argumentar con las citas bíblicas. Me gustó la opinión de Lady, matar es matar, pero si voy a justificar a un soldado delante de Dios, o un policía, o un escolta, o un médico, ¿sí? Porque un médico puede decir, yo soy autoridad, soy ley, puedo dar abortos, puedo quitarle la vida a esta criaturita, ¿sí? Y las leyes sí pueden llegar a atentar contra la ley de Dios, y esas leyes de la humanidad los van a condenar un poco más. Por eso delante de Dios nadie va a burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. En ninguna manera Dios va a ser burlado. Dios es justo. Por eso Él conoce el corazón. Él no mira lo que mira el hombre. Entonces, en ese caso, pues, a mí me encantan las preguntas porque aprendemos todos, ¿sí? Y no les estoy diciendo que no pregunten, sino que tratemos de manejar preguntas respecto al tema. Y como, gracias a Dios, tenemos un grupo, traten de colocar preguntas en el grupo, con eso empezamos a desarrollarlas. Para cuando lleguemos a la clase ya las tenemos un poco más adelantadas. ¿Listo? Con la ayuda de Dios vamos a estar trabajando muchas cosas. Vayan llenando la asistencia. Aquí está nuestra hermana Zuley. Dios les bendiga a todos los hermanos. Muy buenas tardes. Ya les estoy poniendo en el chat en este momento la toma de la asistencia para que por favor todos la diligencien. Vamos a tratar cada día de hacer más ágil este proceso. Entonces, por favor, cada uno toma su asistencia, me confirman vía chat, con eso yo verifico. Son 25 personas, o sea, hay 23 personas en clase en este momento, entonces, bueno, no sé, a menos de que hayan algunos que sean varios en un mismo celular o en un mismo equipo.
Pastora Zuley, yo lo hice, pero no ve la confirmación. ¿A ti no te llega la confirmación o cómo es? ¿Cómo me dice, hermano Ricardo? No lo entendí. O sea, yo ya lo hice, pero pues la confirmación no te llega automáticamente o toca enviar la No, confirmación. después de que usted le dé enviar, no se preocupe que eso ahí queda registrado. Ya Ok, las de ayer gracias. ya están, no se preocupe por eso. Después de que usted le dé enviar, ya eso queda enviado inmediatamente. Isabel García me dice que ya, muy bien, muchas gracias. También el hermano Ricardo ya. Me dice Julia Hernández ya, Mignela Ríos ya, Brandon listo, Angélica Torres listo, Julio César ya, Isabel García ya, Andrew Erazo ya, Karen Garcés ya, María del Pilar Burgos ya. Si hay alguien que tiene algún problema con la toma de asistencia, les pido por favor que no les dé temor, que no les dé pena. Todos estamos aprendiendo, también a nosotros se nos bloquean los equipos, nos pasa de todo. Así que si no lo pueden hacer, díganme que con mucho gusto estamos para servirles, estamos para colaborarles. La idea es que no se queden sin la toma de asistencia, porque recordemos que después de 3 inasistencias, la persona no puede continuar con el curso porque no hay una continuidad en los temas. Entonces, la idea es con la ayuda de Dios que todos podamos tener esta secuencia. Camilo ya, María Briñez ya. ¿Listo? Gracias a Dios. Hermanita Sol Pulido ya. Danielita, no te he visto registrada. Así por encimita que Hola, vean. soy Ley. Dios te bendiga. Ya me registré, creo. ¿Sí te registraste? ¿Ya te registraste, mami? Sí, señora. Ah, bueno, ok. Yo también ya me registré, Sofía. Bueno, mi hermanita Sofía. ¿La hermana Araceli ya se registró? La hermana Diosa. Pastora, Dios la bendiga. Ya, Dios le ya lo bendiga. llené y le di enviar. Bueno, muchas gracias. ¿Quién me hablaba? No Gracias vi a quién me usted. hablaba. Ah, hermanita Diosa, Dios me la bendiga. Muchas gracias, hermana Diosa. A usted, Pastora Zuley, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mayra Alejandra. ¿Listo? ¿Ya le diste enviar, Mayra Alejandra? Marisol García. Ah, ok. La de ayer sí estaba registrada, sí, señora. Bueno, la de hoy, la de hoy le enviaste, Marisol? Hermanita Marisol, por favor. Sí, señora, ya la envié. Sí, señora, ya se envió. Bueno, muchas gracias. Me da frío, me da calor, Bueno. me quita la chaqueta, me da frío. Creo que ya todo, ¿cierto? Hermana Patricia, ya ella se registró. Como un cambio. Ah, perdón, hermanita Sofía, ¿me decía algo? Sí, eso, me voy para allá y resultó por acá en Bogotá. Se transporta. Ah, creo que tiene el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias. Como pudieron darse cuenta, entre más vamos cogiéndole la práctica, más vamos sistematizando, vamos haciéndolo con más agilidad, gracias a Dios. Todos lo pudieron hacer, ¿cierto? ¿O hay alguien que no lo pudo haber hecho? Que no lo haya hecho. ¿Todos lo hicimos? Bueno, gracias a Dios. Dios bendiga grandemente. Mi pastora, muchísimas gracias. Y se da cuenta que más rapidito ya. Sí, gracias a Dios. Pues desde tempranito estamos ahí colocando el link. Creo que Verónica, la pastora Verónica lo colocó. Y entonces lo que hicimos fue copiar y estarlo enviando para que al mismo tiempo se fueran registrando. Ah, bueno, gracias a Dios. No, se me fue la luz en Cartagena, pero bueno, gracias a Dios ya tenemos luz. Entonces, el Señor les bendiga grandemente, que sigan juiciosos. Todos los días, pastora, todos los días hay que registrarnos. Sí, señora, el registro de asistencia es diario, porque eso es como decir presente.
Ah, bueno. Presente de la gracias. clase. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Dios les guarde. Amén, amén, amén. Igual. Dios les Amén. Gracias, pastora. Bueno, entonces, ¿cuál era el tema que veníamos hablando? Convencimiento de, Convencimiento de pecado. y por estar hablando de convencimiento de pecado, entramos a entender que el pecado trae la muerte por castigo y que añadidura tendría un libro de las obras y que ese libro se escribe las obras de la carne, las obras del pecado, todo lo que implica pecar, las 12 formas de pecar. Y que en cuanto al pecado, las personas tienen una buena noticia y es que hay un borrador, que se puede borrar ese libro y que es la sangre de Jesús. Pero hay dos cosas que impiden que una persona pueda nacer del agua, pueda ser perdonada, pueda recibir la sangre de Jesús, ¿sí? Dos cosas que anulan la aplicación de la sangre de Jesús. Y una de ellas es la falta de perdón, ¿sí? Si una persona no ha perdonado, no puede ser perdonado. Eso lo establece el Señor con su palabra cuando dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Entonces hay una condicional y es que para recibir la sangre de Jesús sobre el libro de las obras y ser lavados y rociados con la sangre de Jesús para nacer del agua, hay que perdonar, ¿sí? Y el perdonar es un verbo, el perdonar es una acción, el perdonar es un mandamiento y un principio que reincide directamente en la salvación, ¿sí? También otra de las faltas que se cometen es que la persona no tenga un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Aquí vemos el pueblo de Israel, que Dios lo libera y resulta que no se habían convertido verdaderamente, de todas maneras estaban levantando ídolos. Entonces nos damos cuenta que es necesario tener un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, confesar el pecado, tener el firme propósito de no volverlo a hacer y perdonar. Proverbios 3:19, Proverbios no sino Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ahorita lo más importante que usted necesita tener en su mente es borrar todo ese archivo de pecado, toda esa deuda que se tiene ahí acumulada, guardada, de todo el pecado que se cometió a los 7 años, a los 8 años, a los 9 años, a los 10 años, hasta la edad que tiene. Usted puede decir, mire, Señor, borré todo mi pecado desde el vientre de mi madre. Por favor, confieso que he pecado de palabra, de obra, de omisión, incredulidad, necedad. Usted puede hacer memoria y decir, he pecado con chismes, mentiras, groserías, exageraciones. Sí he pecado por obras, hice esto, me gustó, me deleité, ahora lo aborrezco, ya no quiero eso, Señor, me da vergüenza eso. No quiero que tus ojos estén mirando ese libro y saber que tú lo escribiste y que tú viste toda esa porquería que yo hice. Te ruego, Señor, que borres todo eso, ¿sí? Pastora, pregunta. Pregunte. Pastora, ¿cuál sería el pecado desde el vientre de la madre? ¿Cuál sería? El haber nacido, usted ya nació en pecado. Desde el nacimiento, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es lo que yo digo, he aquí, Señor, mira, líbrame y borra todas mis maldades. El salmista David, que era un ministro de justicia, un guerrero, un coronel de ejércitos, este hombre quizás tenía miles de pecados,
pero este hombre comprendió que estaba escrito y él por eso dijo, borra mis rebeliones. Entonces no se nos puede olvidar que ya existe un borrador, que a través de ese borrador yo tengo la posibilidad de nacer del agua. Pero ¿cómo puedo nacer del agua? Cuando estoy convencido de pecado, de juicio y de justicia. Si no estoy convencido, no me estoy arrepintiendo. Si estoy convencido, procedo al arrepentimiento. ¿Listo? Entonces, por eso me devolví a esta diapositiva, que hay que reconocer el pecado, confesar el pecado, pedir perdón a Dios por el pecado, sentir dolor, tristeza y vergüenza por haber ofendido a Dios con su pecado y tener el firme propósito de no volverlo a hacer. ¿Listo? ¿Esto lo tienen apuntado? Ya tomé la foto para apuntarlo, pastora. Genial, esa es una forma sabia y rápida de tener los apuntes. Muy bien. Sí, Por señor. eso es que me gustan las diapositivas, porque puedo tener ahí gran información y usted la puede después copiar con calma. Entonces por eso dice, ten piedad de mí, oh Dios. Recuerde, el nacer del agua está en el Salmo 51, del 1 al 9. Que menciona 5 verbos y uno de ellos es borrar. Necesito la sangre de Jesús para borrar todos mis pecados, mis rebeliones, mis maldades, todo lo que tengo ahí escrito, las 12 maneras de pecar, de fijo, de seguro, sí las he cometido. Entonces uno se examina y dice, grave, ahí debo tener muchísimo escrito, entonces mejor voy a empezar a borrar. Eso es acudir a los exámenes, ¿listo? Entonces recuerde que hay las 2 cosas que impiden que la sangre de Jesús borre su libro, ¿sí? Borre este libro, el borrar este libro solo se puede con la sangre de Jesús. Pero si la persona no ha perdonado a la persona que le haya ofendido, usted tiene ofensas guardadas, recuerde que el Señor no mira lo que mira el hombre, sino que Él mira el corazón, pues Él conoce si en su corazón hay una raíz de amargura, un resentimiento hacia un familiar, hacia el esposo, hacia los hijos, hacia la esposa, hacia la suegra, hacia el suegro, hacia el papá, hacia la comadre, hacia el tío, hacia el hermano. Alguno le habrá ofendido en alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso usted tiene que aprender a perdonar. ¿Usted sí sabía que Dios no perdona el pecado? ¿Sabía usted que Dios no perdona el pecado? Sí, sí sabía. Sí, señora. ¿Y por qué Sí, Dios? pastora. Dios no perdona el pecado, perdona al pecador. Tampoco perdona al pecador. ¿Qué sería lo que permite que nosotros tengamos el perdón? Porque Él nos mira a través de Jesús. Muy Y Muy es a bien. través de Jesús que nos perdona los pecados. Él borra, remite, traslada ese pecado. Él no lo perdonó, lo cobró, ¿sí? No lo pasó por alto. No le dijo al cristiano, dejemos así, no. Le cobró a Cristo el pecado. Por eso nosotros debemos valorar el sacrificio de Jesús y perdonar a las personas. El tener la falta de perdón es como tener la basura ahí en la casa guardada, ahí en su habitación. Y la basura se pudre, ¿sí? Y va a herer y va a salir moscos. Entonces, por esto hay que sacarla y botarla. La falta de perdón es cuando se acumula una ofensa en el corazón. Dime. Ahora no se le está escuchando, no se le está escuchando. Es que se va el audio, se va.
va el audio cuando se prenden los otros micrófonos. Toca ir levantando la manito para participar o escribe en el chat. Con eso yo apago el mío y usted puede hablar. ¿Listo? Entonces, la falta del verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión y la falta del perdón impide que sea aplicada la sangre de Jesús en su vida. Impide el sacrificio de Jesús para usted. ¿Listo? O para la persona que necesite el perdón. Aquí hay otro resumen. Uy, me pasé mucho. ¿Listo? También la sangre de Jesús nos lava de todos nuestros pecados con los que nos hemos contaminado. Al lavar nuestros pecados, Dios los remite para ser posteriormente echados a lo profundo del mar. Así nunca más se acordará de ellos, dándonos una conciencia limpia. Un beneficio que recibimos es tener una conciencia limpia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí es otro pequeño resumen. Dice, con todo esto aún no hemos sido salvos, porque todavía no ha sido quitada de nosotros la naturaleza carnal y nada inmundo entrará en el reino de Dios. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Para ser salvos es necesario nacer del Espíritu. Es un milagro que Dios hace en nosotros. Como no es suficiente podar o cortar el árbol para quitar los malos frutos, ya que volverán a nacer igual, mientras que se permanezca la misma mala raíz, así el hombre intentara cambiar o dejar sus malas obras, frutos, no puede hacerlo porque sigue teniendo la naturaleza pecaminosa dentro de él. Y es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. ¿Listo? Esto como repasito porque ya habíamos tenido, gracias a Dios, diapositivas anteriores en este tema. Y pues la promesa, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo le demuestra a cada persona que dentro de ella hay una fábrica de pecado, que lo lleva a pecar porque su naturaleza es mala. Cuando es realmente consciente de esto, cuando se puede pedir perdón por ser pecador. Cuando el Espíritu Santo nos convence en nuestro corazón de que somos pecadores y que al morir seremos echados al infierno para ser atormentados y creemos que Jesús fue condenado por nosotros, nos arrepentimos y pedimos a Dios salvación. Él nos perdona y salva de ser arrojados en el infierno. Recuerde que el perdón en Dios es cobro en Jesús. ¿Listo? El precio del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte y se la cobró a Jesús. Dios nos da un espíritu, alma y cuerpo nuevos. El espíritu de esclavitud y corrupción que tenemos es reemplazado por un espíritu nuevo, un espíritu de adopción que nos permite llamar a Dios Padre. Nuestra alma, el corazón de piedra, incircunciso y no regenerado que tenemos, que también se llama naturaleza de ira o carnal, cuerpo pecaminoso carnal o viejo hombre, es quitado y Dios pone un corazón nuevo, limpio, de carne, circuncidado, que también se llama naturaleza divina y nuevo hombre. Es todo un resumen de la parte de convencimiento de pecado en cuanto a la necesidad de ser salvos, nacidos de nuevo.
una necesidad, no se le puede olvidar. Y que nacer de nuevo es la suma de nacer del agua más nacer del espíritu igual nacer de nuevo. ¿Listo? Pastora, Dime. la sangre de Jesús es el borrador. Pero el que borra es Dios, el Padre, ¿verdad? Sí, Señor. Esta acción de borrar sucede inmediatamente por el Padre, porque este libro está a la vista del Padre. Y pues ahí está Jesús también ahí sentado a la diestra del Padre. Entonces, ahí es donde entra el abogado. En este momento es donde tenemos un abogado, ¿sí? Que Él es el que aboga, que Él es el que intercede, el Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, también está ahí. ¿Listo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criaturas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dime. Pastora, una cosita. Toda oración debe dirigirse al Padre. Toda oración. Para pedir perdón es necesario también dirigirla al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sí? Toda oración debe ser dirigida al Padre. Para pedir perdón se dice Padre. La pregunta. ¿Cómo entra Jesús o el Señor Jesucristo en ese momento a ser el abogado? Yo le dirijo la oración a mi Padre, le digo, Padre, perdóname, he pecado contra ti, he hecho lo malo, Señor. Reconozco que tengo esta naturaleza, Señor, que me inclina, que me lleva a hacer lo malo, que yo no quiero hacer esto y no lo quiero más, Señor. ¿Cómo entraría el abogado en ese momento? Yo no, le estoy dirigiendo la oración al Padre. ¿Cómo entra el abogado? Sí me hago entender la pregunta. ¿Cómo entraría el abogado a interceder por nosotros ahí? Ya, para eso tengo una abogada en esta clase. Un abogado, ¿qué es lo que hace, señora abogada? Oiga, ¿qué se me hizo la abogada? Caso muy difícil, salió. Yo estaba segura que la abogada me iba a ayudar. Porque preciso, se me salió la abogada, no tengo quien lo defienda, hermano. Resulta, en el caso de Jesús no se me va a salir, ahí está, ¿sí? Él está siempre en la presencia del Padre, igual que usted ha confirmado la asistencia hoy. La sangre de Cristo confirma que usted es redimido. Cuando usted pide perdón, de hecho usted lo pide por medio de Jesús, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, remite mis faltas por medio de Jesús, por medio del que pagó. Mírame por medio de Jesús. Lávame de mi maldad con la sangre de Jesús. Borra mis rebeliones con la sangre de Jesús. Entonces, ahí es donde entra el abogado. Entra a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de todos los argumentos. Pues quería que la abogada, ¿está por ahí la abogada? Los argumentos que un abogado tiene en defensa del culpable, ¿sí? Son unas pruebas que muestran que la inocencia, ¿sí? Porque un abogado está para defender. Entonces, en caso del mediador entre Dios y los hombres, el abogado nuestro, en el momento de nacer del agua, él es el que está dando defensa, diciendo, yo morí por él. Él cree en mí, Él ha pedido esa sangre, Él ya tiene convencimiento de pecado, justicia, juicio, porque de hecho, pues nuestro abogado está pendiente en todo lo que vamos, en todo este proceso de nacer del agua, ahí está presente el Señor Jesucristo, porque Él se da cuenta quién valora ese sacrificio, quién está recibiendo esta sangre,
quien está creyendo en su humanidad, en su sacrificio, ¿sí? Entonces la defensa ante el Padre, primero porque está ahí a su diestra, segundo porque ya obedeció y ya lo hizo, ya Él ya murió por ti, por mí, entonces ahí está esa defensa, ese argumento en defensa. ¿Ya entró la abogada? Se me salió la abogada. No está conmigo. ¿Qué se me hizo Patricia? Pensé que ella podía hablarme en términos de abogada. Se fue porque se puso Bueno, Caso cerrado. Pues, pastora, dime. Pues, pastora, lo primero que uno haría es, o sea, tenía que contratar un abogado y pues comentarle el caso para que él lo asesorara a uno y decidiera si lo representa o no para coger el caso de uno. Pero, y yo darle un poder, o sea, yo lo tengo que autorizar. Asimismo sería, pues con con el Señor Jesús, pues cuando Él me representa ante el Padre, pero yo soy la que en oración pues lo autorizo, Señor, sí, borra mis pecados, Señor, ayúdeme, intervenga usted, defiéndame, sí. Entonces, pues bueno, algo así más o menos. Sí. No sería así porque, Bueno, porque está como muy toda bien, oración se dirige pero al Padre. recuerde, sí, eso es lo que yo le entendí a Ricardo, que como estoy entrando a dirigirme al Padre, pues lo hago en el nombre de Jesús, Él es el que atiende mi defensa, sí, pero a partir de que yo creo, ahí es donde yo le estoy dando el poder a mi hermano Jesús, a mi Señor Salvador, a mi Redentor, que pues Él abrogue por mí, ¿sí? Pero ¿a dónde hay la defensa? Cuando la sangre de Cristo es aplicada en el libro, cuando somos lavados, cuando recibimos este sacrificio, cuando estamos convencidos de justicia, se puede decir que le otorgamos ese poder, pero toda oración es al Padre en el nombre de Jesús. Entonces yo digo, Señor, necesito nacer del agua, y yo ya sé cómo es que se nace del agua. Entonces digo, bueno, lo que necesito, paso 1, reconocer que he pecado. Paso 2, confesar mi pecado. Paso 3, pues estar convencido. Bueno, ya voy, ahí estoy convencido. Me vuelvo a Dios, ¿sí? Entonces, algo así estamos todos en un momento dado, estableciendo, ¿sí? Esa autorización. ¿Listo? Sobre todo por el nombre de Jesús. Cuando usted ora y pide en el nombre de Jesús. Pero paz, o sea, es que para nosotros poder nacer de nuevo, o para nosotros, o sea, ser unas nuevas criaturas, tenemos que conocer al Padre y conocer a Jesús. O sea, ¿cómo sería? Tenemos que saber qué beneficios tenemos a través de Jesús, ¿sí? Y pues obviamente los pedimos al Padre, ¿sí? Los pedimos al Padre en el nombre de Jesús y tenemos esos beneficios. Entonces, pues ahí uno estaría pues usando pues los beneficios de Jesús. ¿Me hago entender? Bueno, es que por esto es que necesitamos entrar a convencimiento de justicia, ¿sí? Que es el tema que, pues, que debemos seguir trabajando, porque al nacer de nuevo nosotros, pues, pasamos de... Señora. Nada, Pastora. Bueno, dime. Pastora. O sea que, dime. Digamos, esa autorización, como dice la hermana, porque pues yo no le puedo dirigir la oración al Señor Jesús ni al Señor Jesucristo. Esa autorización se da cuando yo creo en Jesús, como dice la Escritura.
¿sí? Sería, esa autorización sería ahí e invocar, o sea, y pidiendo en oración al Padre que en el nombre de Jesús me perdone, me lave, me limpie, me purifique, etcétera. O sea, pero si yo ya he creído realmente en Jesús como dice la Escritura. ¿Sí es así, pastora? Sí, señor, exactamente así es. Yo no puedo hacer una Muy oración bien. a Jesús o una oración al Espíritu Santo. Toda oración es al Padre en el nombre de Jesús. Cuando el Padre nuestro dice, líbrame del mal o perdona mis ofensas, obvio que yo ya estoy autorizando, porque ahí en el Padre nuestro me está mostrando mi nuevo nacimiento a través de que yo estoy pidiendo que me perdone mis ofensas, y lo estoy haciendo en el nombre de Jesús, ¿sí? Pues no le voy a negar que el trabajo de la salvación no es solo el hombre, usted no lo va a hacer solo, el Espíritu Santo ahí le está ayudando, pues de hecho nuestro abogado ahí está también ayudándonos, ¿sí? Entendemos que tenemos un redentor, tenemos el camino, la verdad, la vida, todo esto vamos a conocer de Jesús. Cuando tú crees, ahí es donde tú le estás dando ese lugar, ¿sí? Entonces, volvemos al tema. Convencimiento de pecado me trae como consecuencia la muerte, me trae entender que tengo un libro de las obras, me trae entender que necesito la sangre de Jesús para borrar ese libro, que necesito el sacrificio de Jesús 100%, pero cuando una persona ya nace de nuevo, porque ya programó su cirugía, ya el Padre le erradicó esa naturaleza pecaminosa, ese corazón malo, y lo hizo nueva criatura, ahora sí la persona puede abrirle la puerta del nuevo corazón y Jesús venir a morar en el corazón de la persona, ¿sí? Jesús no puede vivir en el corazón de una persona con naturaleza pecaminosa, no puede vivir ahí, ¿sí? Y hay personas que andan con Jesús, tienen idea de algo de Jesús, más o menos conocen algo de Jesús, pero no vive dentro del corazón. Entonces, solo hasta que se nace de nuevo, la persona tiene el privilegio de que Jesús venga a morar en su corazón, sea su Señor, ya no es su abogado, ahora es su Señor. Ahora, como hermano mayor también, pasa a tener otros títulos en la vida de nosotros, Jesús, cuando nacemos de nuevo, cuando ya tenemos un corazón limpio, ahora sí puede Él venir a habitar ahí y ser el Señor y el que gobierna mi corazón y el que me lleva a dar fruto de santidad, ¿sí? Por esto hice puesto los ojos en Jesús, para que usted pueda andar como Él anduvo. Por favor, leamos dos citas bíblicas que me ayudan a sustentar que Jesús vive en mi corazón. Gálatas 4:6 y Efesios 3:17. Gálatas 4:6 y Efesios 3:17. ¿Quién va a leer? ¿Quién tiene uno? ¿Quién tiene el otro? Tengo Gálatas. Lea el de Gálatas, por favor. Larga internet, no me falla. Tengo Gálatas. Por favor, léalo, Solecito, porque no se le entendió ahora. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, a partir de que nacemos de nuevo somos hijos, y a partir de que somos hijos, ahí sí Dios, ahí dice, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, ¿sí?
Cristo podemos clamar, Abba Padre. El otro versículo. Yo, Efesios 3:17. Sí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Uy, genial ese pasaje. Ahí es donde habla de que para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, con una finalidad de que seamos plenamente capaces de comprender toda la plenitud en Cristo, todo ese nuevo nacimiento que ya lo tenemos a partir de que tenemos el conocimiento de que empezamos a creer, ya pasamos a recibir a Jesús, ¿sí? Este nuevo nacimiento. También aquí hay otro resumen y dice, asimismo Dios escribirá la palabra en la mente y en el corazón, haciendo que los mandamientos no sean gravosos, sino que sean un deleite. Todo esto es la forma en la que Dios nos da la salvación y nos hace partícipes de la naturaleza divina y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios. Asimismo recibimos reconciliación con Dios por medio de Jesús, somos salvos de la condenación en el infierno y tenemos entrada en el reino de los cielos. Ahí es donde nosotros pasamos ahora a entender qué sería el convencimiento de justicia. Ya comprendemos un poco el que es nacer del agua, el que es nacer del Espíritu, lo del libro de las obras, la sangre de Jesús. Ya pasamos a comprender un poco más sobre el pecado. Y ahora debemos pasar a comprender la justicia, el convencimiento de justicia, ¿sí? Y este tema pues ya lo dejamos pendiente para el día de mañana. Con la ayuda de Dios vamos a estar creciendo en el conocimiento de la justicia en esta vida, ya que hoy tocamos el tema de la ley. Para ustedes, ¿qué es justicia? Dar a cada uno lo que se merece. Bueno, por ahí va bien. ¿Algo más? Creo que es Jesús. ¿Algo más? ¿Quién dijo más? Que Dios no tiene al inocente por culpable ni al culpable por inocente. Bueno, sí, algo más. ¿Quedará paz? ¿Quedará paz? La voluntad de Dios. ¿Quedará qué? A paz. Quedará a paz. Más o menos. ¿Algo más? ¿Qué es la voluntad de Dios? Sí, Edwin, tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero estoy esperando que alguien me... Sí, bien, la justicia es Jesús, pero ¿por qué? ¿Algo más? Dar a cada uno lo que se merece, ni más ni menos. Creer en Jesús, creer en Jesús. Bueno, por ahí vamos. Que un justo murió por nosotros. Jesús. Sí, tiene que ver con que un justo ya pagó, pero se les olvidó la palabrita clave, ¿sí? La justicia en nosotros pecadores, Cristo murió. Sí, amén. La palabra clave en el caso de la justicia es que haya castigo, ¿sí? Que haya castigo. ¿Por qué se dice que en nuestra Colombia no hay justicia o que en nuestra tierra no hay justicia, a pesar de que hay todo lo que me mencionaron antes, constitución, leyes, todo eso, pero no hay una buena justicia?
¿Por qué no hay una buena justicia? Por los rudimentos de este mundo, pastora. ¿Porque no hay castigo? ¿Porque no hay castigo? Porque no hay castigo y las personas salir con la suya. Muy bien, Karen Garcés, porque hay la corrupción. No hay justicia porque hay corrupción, ¿sí? Y también por la misericordia de Dios, porque el que pide justicia pide muerte. La palabrita que les faltó en cuanto a la justicia es que haya muerte. La paga del pecado es la muerte. Y la justicia de Dios demanda castigo al pecador, demanda la muerte, porque le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La justicia de Dios, porque Dios sí es justo y Dios sí estableció su justicia y su ley divina es que haya muerte. ¿Sí? Y por eso en la antigüedad se veía el sacrificio de los animalitos, la muerte de un inocente a favor de un culpable. ¿Sí? La muerte de un inocente, un sustituto, una víctima. Entonces, si podemos decir que Jesús es nuestra justicia, debemos tener argumento por qué es nuestra justicia. ¿Qué me hace decir que Jesús es mi justicia? Pues que Él es la víctima, Él es el que se puso en mi lugar, Él es el que fue sacrificado. Pero también Jesús es mi justicia porque Él es hombre, ¿sí? Pagó totalmente como hombre en la humanidad, porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación. Entonces, Él se ha convertido en mi justicia porque sobre Él recae. No se escucha. No, nadie más. ¿Ya ahora sí me escuchas? ¿Sí? ¿O no? Sí, señora. Sí, sí. Sí, señora, la escuchamos bien, pastora. Gracias, Linda, muchas gracias. Bueno, entonces la justicia de Dios sí es darle el castigo al pecador por el pecado. Dios no perdonó el pecado, se lo cobró a Jesús, ¿sí? Dios no pasó por alto nuestras ofensas. Él no tuvo por inocente al culpable. Él le cobró totalmente a Jesús y cargó nuestro pecado sobre Jesús. ¿Listo? Entonces voy a leerles este cuadrito. Dice, en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, debía ofrecer por su pecado una víctima. Así que el que pecaba cargaba en otro su culpa. Un animal inocente pagaba por un culpable. Esta obra hacía que el pecado o la culpa fuera remitida a otro y la sangre derramada cubría la falta. Pero este acto no era suficiente, ya que solo cubría la falta, no la quitaba. Al pecar, la persona, porque su naturaleza lo lleva a eso, necesita que otro pagara su castigo y de esta forma todos necesitamos que otro pague por nuestra culpa. En este caso, presentamos el convencimiento de justicia en que Jesús pagó por toda la humanidad siendo humano, siendo hombre, ¿sí? No se nos puede olvidar que para el convencimiento de justicia tenemos que comprobar la humanidad de Jesús, que era hombre, ¿sí?
Hombre en todo el sentido de la palabra, 100% hombre. Toda su fisonomía, su fisiología, su naturaleza humana, hombre. Porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación. ¿Listo? Quedamos en esta diapositiva, la diapositiva 35. Mañana con la ayuda de Dios continuamos. ¿Listo? Vamos a orar para quedar despedidos. Muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y con la ayuda de Dios vamos a seguir trabajando el tema de la salvación, creyéndole al Señor en su obra y aférrese mucho más al abogado. ¿Listo? Que Él lo defiende, que Él le ayuda a nacer de nuevo. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias por todos los temas vistos, porque apenas hemos repasado 3 preguntas, hemos entrado a convencimiento de pecado y aún nos falta, Señor, otra cantidad de temas. Pero necesitamos, Señor, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo sea convenciendo a cada persona y llevándole a recordar lo que ha oído. Yo le pido que todo lo que ha oído tú se lo grabes en su mente, en su corazón, y que la persona pueda proceder a ser nacida de nuevo por medio de la obra de Jesús, por medio de su sacrificio. Por medio de Él es que nos acercamos a ti para que haya la salvación. En el nombre de Jesús, en la vida de toda persona. Yo le pido, Señor, que los que están aquí, estas 25 personas, tú les muestres más y más su condición, Señor. A Andro Erazo, Angélica Martínez, Angélica Torres, a Brandon Ramírez, a Camilo, a Carmen Cárdenas, a Daniela, a Diosa, a Edwin Román, a Julia Tora, a Julio César Toro y a su esposa, a Karen Garcés Bagüí, a Lady Valenzuela, a María Alexandra, a María Briñez, a María del Pilar Burgos, a Minella Ríos, a Patricia Valenzuela, a Ricardo Cuervo, a Sofía Rivera, a Sol Pulido, que tú a cada uno, Señor, le muestres esta salvación tan grande, a nuestra hermana Camacho, a Janet Camacho y a los 3 que se salieron. Yo le pido que tú les reveles esta salvación tan grande en el nombre de Jesús, y que esta toma de lista que está hoy aquí en un computador también esté en el reino de los cielos, y que esto se cuente para la salvación de ellos, el que hayan apartado este tiempo, y que tú les bendigas con las añadiduras, Señor, en el nombre de Jesús. Bendígales en gran manera en el nombre de Jesús, y permítanos volver a encontrarnos mañana. Con la ayuda tuya, revela la verdadera condición que cada uno tiene, y que ninguno se engañe, y que sean salvos de la condenación en el infierno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Recuerden, paz. Dios te bendiga. Chao, paz. Amén, pastora, bendiciones. Dios le bendiga, pastora. Bendiciones. amén, amén. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde en el nombre de Jesús. Que tengan un sueño reparador. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Amén, pastora. Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Un abracito. Amén, Dios les bendiga, gracias. hermanos, a todos. Gracias, pastora. Amén. Dios la bendiga. Paz, un